de corriente a los bancos. Vamos a ver, vamos a activarnos. Bienvenidos, hermanos. Feliz sábado para todos. Vamos a estar de buen ánimo porque estamos en la casa de Dios. Si estuviéramos delante del presidente, estuviéramos con nuestras mejores galas y con los dientes pelados. Entonces vamos a estar que en buena actitud delante de Dios. Y el tema de esta mañana habla acerca de Dios. Y nosotros hemos escogido el tema de nuestra, prácticamente nuestra semana, o media semana de énfasis espiritual. El tema central es Dios. Es Dios como persona, entender a Dios como persona, entender por qué creemos en Dios. Esa es la idea central del tema de toda esta semana, ¿verdad? No podemos decir que somos servidores de Dios si no le comprendemos dentro de lo que cabe, ¿verdad? Porque Dios es infinito. Es como querer verter un galón en un vaso. No cabe, ¿verdad? Bueno, pero dentro de esa cantidad, de esas 8 onzas o 10 onzas que aguanta el vaso, que es nuestra mente, en eso vamos a tratar de conocer a Dios. Yo quiero en esta oportunidad felicitar, aunque ya se hizo, a la hermana María que cumple 90 años. No sé si podía decirle la edad, hermana María. 90 años. 90 años como una sierva de Dios. Amén. Amén. La energía de la energía de la hermana María contagia. Amén, amén. Gracias, hermana María. En realidad contagia, ¿verdad? Es una hermana muy entusiasta, siempre la vemos en el grupo pequeño, con un testimonio, con una palabra, ¿verdad? Y damos a Dios gracias porque podemos contar con ella. También tenemos la hermana Rosa de cumpleaños, no lo sabía también. Felicidades. Yo aprecio mucho a la hermana Rosa, ella siempre me da mi abrazo, me da mi beso y me hace sentir bien. Ella me levanta el ánimo cada vez que me ve. También queremos felicitar a Mari, que en este momento tuvo que salir, ¿verdad? Pero ya estuvo de cumpleaños también. Felicidades para Mari y felicidades para mis cuñados que estuvieron de aniversario en esta semana. Gio y Sharon, ¿verdad? Que el Señor los siga bendiciendo. 4 años, me parece que son, wow, 4 años. El tiempo se va volando. Pero en fin. Pues les decía que el tema de esta semana es hablar acerca de Dios. Y déjame prender, encender esto. Yo espero que no me traicione. Espero que no me traicione. El título de este tema es el Shema, la revelación de la soberanía de Dios. ¿Cómo es? El Shema, la revelación de la soberanía de Dios. Vamos a ver. Ok, tenemos a este señor que se llama Roy Klein. Este señor era subcomandante de una brigada en un lugar que se llamaba Golani, o se llama Golani. Este héroe judío murió cuando su unidad sufrió una emboscada en un lugar llamado Bin Habil. 2 de sus compañeros de combate estaban con Roy cuando él gritó, granada. O sea, eso, ¿qué quería decir? Que había una granada en un lugar cercano. Los testigos dicen que Roy cobró ánimo antes de sus últimos segundos para recitar lo siguiente. Para recitar lo siguiente. Shema Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Echad. Luego se lanzó sobre ese dispositivo y sus amigos no tienen ninguna duda de que por ese acto heroico del señor Roy, ellos permanecieron con vida. Él sacrificó su vida, pero antes de morir dijo esta frase, Shema Israel, Adonai,
Elohim Adonai Echad. También me llama la atención este señor que se llama o se llamó Equivá ben Yosef y vivió en el año 50 y murió en el año 1900, en el año 35. Y este era un rabino, el gran erudito judío del segundo siglo. Continuaba enseñando la Torá. La Torá es lo que nosotros conocimos como el Pentateuco, ¿verdad? Eso es la Torá. Y existía para aquel tiempo una prohibición de parte del Imperio Romano de que se predicara. Pero este señor, desobedeciendo esas ordenanzas, siguió enseñando el Pentateuco. Y cuando sus actividades fueron descubiertas, los romanos lo sentenciaron a una muerte horripilante. Si había algo que eran especialistas, los romanos, era en darle muerte de forma sumamente cruel. Y dice que los últimos momentos de su agonía, este rabino repitió: Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. ¿Y qué significa esto? Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Escucha, oh Israel, al Señor, Él es nuestro Dios, el Señor uno es. Recitar el Shema es para el judío, o es para hablar de los judíos, es la oración principal de la liturgia dentro de los judíos. Todos los judíos recitan el Shema por la mañana y por la tarde. Eso equivaldría a decir que quizá para los cristianos sería como más o menos como nuestro Padre Nuestro, ¿verdad? Que es la oración modelo. Aunque el Padre Nuestro es un modelo de oración, no es un rezo, porque un rezo es algo que se repite y se repite de una misma forma. Pero el Shema es un rezo, parte importante de la liturgia. Es parte de la identidad del pueblo de Israel. Es el lema de la nación judía. Fíjense qué hermoso lema tiene. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Para ellos es la oportunidad que Dios, la oportunidad diaria para reconocer y declarar que Dios es el soberano en sus vidas. Yo creo que la única oportunidad o la única vez o de las cosas que el Señor le dedicó al pueblo de Israel, ustedes saben que el pueblo de Israel fue escogido ¿para qué? Para ser modelo entre las naciones. Iba a ser esa nación modelo de cómo viven los que el Señor, los que siguen la voluntad de Dios. Ese era el objetivo del pueblo de Israel. Y aunque ya entendimos teológicamente de que ya ellos dejaron de ser exclusivamente el pueblo de Dios y que se extendió, ¿verdad?, a toda la humanidad esa oportunidad, ellos cumplen la misión de decirle al mundo que Dios es uno solo, que Dios uno es. Una vez se le preguntó a Jesús, se le hizo una pregunta a Jesús. Usted sabe que a Jesús iba mucha gente, ¿verdad? Se le acercaba mucho. Yo he dicho mucho esto. Se acercaba mucha gente con diferentes intenciones. Había unos que querían obtener conocimiento, había algunos que tenían curiosidades, y había algunos que querían entrampar a Jesús. También se colaban los que querían entrampar a Jesús. Y a Jesús se le hizo una pregunta. Yo quiero que me acompañen al libro de Marcos, los versos 12, 28 y 29. Marcos 12, 28 y 29. Y si alguien lo tiene, puede compartirlo con nosotros. Marcos, el capítulo 12, los versos 28 y 29. ¿Qué pregunta se le hizo a Jesús? Luis. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amén, gracias. Jesús, ¿qué le respondió a Jesús? Jesús le respondió el Shema a esa persona que le estaba preguntando.
Y muchos dirán, bueno, oye, pero Jesús repetía muchas palabras del Antiguo Testamento. Jesús no repetía palabras del Antiguo Testamento. Él estaba dando testimonio de su propia palabra. Porque dice, ¿qué dice? Escudriñar las Escrituras porque que ellas dan, ¿de quién dan testimonio? Dan testimonio de mí. O sea, todas las Escrituras hablaban de Jesús y cuando Jesús en la tierra está mencionando estas palabras, estas expresiones que coinciden aparentemente con el Nuevo Testamento, simplemente lo que las está reiterando. Jesús está reiterando el Shema. Jesús está reiterando que tenemos que escuchar a nuestro Dios, que Él es uno. Es uno. Y a través de esta mañana vamos a ver cuáles son los aspectos que cubre el Shema para que podamos, ¿verdad?, entenderlo y compartirlo. ¿Qué declara el Shema? ¿Ya me puede poner la vista otra vez, por favor? ¿Qué es lo que declara el Shema? Ahí está. El Shema declara tres cosas. Primeramente, ¿qué cosa? Lo primero, tengo un solo Dios verdadero. Segundo, mi entrega a Dios debe ser ¿cómo? De medio tiempo, el día que me acuerde. No, debe ser completa. Y lo tercero, tengo una misión con las nuevas generaciones. ¿Y cuáles son las nuevas generaciones? Los que los llevan 20 años, ¿verdad? Esas son las nuevas generaciones. Son los que vienen posteriormente. Suerte que este control no tiene dientes, porque me hubiera llevado un lado. Me dijeron que apuntara para allá. Lo primero que hace el Shema es que revela que tengo un Dios como verdadero. Busquemos en nuestras Biblias el libro de Deuteronomios, el capítulo 6, el verso 4. Hubo un pequeño error buscando la cita bíblica esta mañana, no era Juan 3:16. Eso fue la semana pasada con el tema del pastor Gómez, pero está bien. El versículo central de nuestro tema en esta mañana es Deuteronomio 6:4, que es la ocasión donde está o donde se empieza, por primera vez se cita el Shema. Hay una tradición judía que dice que Jacob, eso es una tradición, eso no está, pero es una tradición judía que dice que Jacob, repasando la historia de lo que había sido su vida, de lo que había sido su historia personal y la historia de sus ascendientes. Por ejemplo, recuerden que Abraham tuvo ¿cuántos hijos? ¿Cuáles fueron? Abraham. Tuvo 2 hijos, ¿verdad? Y uno de ellos siguió el camino de Dios y otro siguió su propio camino. También se acordó de Jacob y Esaú. Uno que seguía la voluntad de Dios y otro que seguía su propio camino. Dice la tradición judía que él cuando estaba ya de muerte citó a sus hijos. Citó a sus hijos porque él quería al final de su vida ver si él había hecho un buen trabajo. Y dice que les preguntó a sus hijos en qué ellos creían. Y dice que en el hecho de muerte ellos le respondieron, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y dice que de Jacob él sintió la satisfacción de que había cumplido su misión, de que sus hijos habían entendido lo que él a través de su vida, a través de su testimonio, a través de todos los cultos, él les había enseñado. Cuando se dice la expresión, oh Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. ¿Cuál es la estructura de esta palabra? Primeramente existe el imperativo, escucha, oh Israel. Esto es un imperativo, escucha, escucha. A veces cuando tenemos un muchacho que se mueve mucho, le decimos, muchacho, atiende. Tratamos, ¿verdad?, de que primeramente fije su atención en nosotros. Escucha, es un mandato imperativo. Implica oír con atención. Hay algunas acepciones bíblicas por las cuales se utiliza la palabra Shema.
o Shema. Y no es simplemente oír, no es simplemente percibir a través de los oídos. Shema significa pon atención a. Esa es una de las expresiones. Eso lo encontramos en toda la Biblia. También Shema, cuando se dice Shema, se dice o se expresa concéntrate en. Concéntrate en. Cuando Dios, también Shema significa cuando Dios escucha a una plegaria. Cuando Dios escucha una plegaria, la gente dice Shema, Dios escuchó mi plegaria. Y también en Salmos 27:7 dice que es cuando el Señor responde a una petición directa. También cuando pedimos a Dios que actúe de una forma efectiva. Y en Éxodo 19:5 podemos buscarlo. ¿Quién tiene Éxodo 19:5? Eso es para que podamos entender que Shema es más que simplemente escuchar. De hecho, Shema no se utiliza en la conversación entre personas. Por ejemplo, si yo hablo con Damaris, yo no le digo a ella nunca Shema. Yo no uso esa expresión en hebreo, porque esa expresión no se utiliza entre personas, sino se utiliza entre una relación, intercomunicación entre Dios y el hombre. ¿Quién tiene Éxodo 19:5? Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. La expresión original en hebreo dice, ahora pues, si Shema, Shema, si oyeras y escucharas. O sea, cuando en hebreo se repite una expresión dos veces, es porque está haciendo un énfasis. Y ese versículo encierra también que para Dios escuchar también quiere decir cumplir el pacto, obedecer. O sea, cuando también se escucha la expresión Shema, también quiere decir obedecer. Ahora, ¿qué es lo que debemos escuchar? ¿Qué es lo que tenemos que atender? ¿Qué es lo que tenemos que prestar atención? Que es la primera parte de la declaración. El Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. De esta perspectiva nace el monoteísmo. ¿Saben qué es eso? Creer en un solo Dios. En medio de las sociedades antiguas existía lo que era el politeísmo, que era creer en muchos dioses. Cada país, cada nación tenía sus propios dioses e incluso pensaba que el dios de esta tribu podía luchar contra el otro dios de esta tribu. Eso era lo que se pensaba. Incluso si ustedes leen el Éxodo, ustedes van a notar que los egipcios pensaban que sus dioses podían competir con el Dios del pueblo de Israel. Eso era lo que ellos pensaban, incluso ellos declaraban, no, el Dios de los judíos es más fuerte que nuestros dioses, porque ellos pensaban que existían muchos dioses. Pero a través de la declaración del Shema se dice que hay un solo Dios, y que es un Dios, ¿cómo? Verdadero. Existe un solo Dios. Ahora, nosotros entendemos, disculpe, que todavía estoy en un proceso gripal que no me ha soltado. Existe un solo Dios manifiesto o manifestado entre personas. Es un Dios que existe independientemente de cualquier otra creencia de otros dioses. De hecho, ellos utilizan la palabra Yahvé, que significa el eterno y también significa el único. El único. Ellos están diciendo que Dios es eterno y es el único. Por esta razón, los judíos recitan el Shema. Ese recitar cobra un significado. Lo repiten en la mañana, lo repiten en la tarde y sus vidas tienen sentido, pues es una adoración teocéntrica. ¿Saben qué es teocéntrico? Teo, Dios, céntrico, centro. Ellos tienen una vida que gira en torno a su creencia. ¿Y cuál es la creencia? Que hay un solo Dios verdadero. Puede ser que nosotros estemos
dándole la vuelta. Y yo no sé en la vida de cada uno qué lugar juegue Dios. Yo no sé si está a la izquierda, si está a la derecha, si está arriba o está abajo. Pero esta declaración dice que Dios tiene que estar en el centro. En el centro. Yo sé que es muy bonito tener una familia, yo sé que es muy bonito estar casado, yo sé que es muy bonito tener una vida social importante, pero todo eso viene como aparte. Lo primero es que Dios está en el centro. Después de Dios viene la familia, viene todo lo que usted le quiera dar una prioridad. Pero Dios debe estar en el centro. Ellos, los judíos, se abstienen de pronunciar el nombre de Yahvé. Ellos se abstienen de pronunciarlo porque lo consideran que ese nombre es inefable. ¿Y saben qué es algo inefable? Es algo que no puede ser dicho, que no puede ser explicado y que no puede ser descrito con palabras. Y como ellos no pueden expresarlo, no lo pueden decir y no lo pueden escribir, mejor se callan la boca. Y dicen el eterno, el que vive para siempre, el único. También utilizan expresiones como Adonai, que significa mi Señor, y Hashem, que significa el Eterno. Eso diferenciaba al pueblo de Israel de otros dioses. Es tanto así que el monoteísmo en aquel tiempo era la excepción. ¿Era qué cosa? La excepción. Todos los pueblos eran politeístas. Incluso se narra que en la historia de Egipto hubo un rey que fue monoteísta, también fue monoteísta. Y algunas personas piensan que ese monoteísmo era en torno al Señor. Pero eso fue un hecho tan trascendental y que rompió tanto el esquema de lo que se creía en aquel tiempo, que todavía han pasado miles y miles de años y resaltan a ese rey que quiso poner a Egipto monoteísta. Pero gracias a Dios que nosotros podemos entender que existe un solo Dios. Ahora es fácil entenderlo, ahora lo damos como un hecho, pero en aquel tiempo eso no era la regla. El Shema tiene grandes lecciones para nosotros, mis hermanos. Lo primero, hay un solo Dios soberano y el Shema describe que es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No es un Dios nuevo, no es un Dios del 2021, no es un Dios que apareció en un rollo escondido, es el mismo que creó el cielo y la tierra, que le dijo a Abraham, sal de ahí y ven donde yo te voy a decir, que le dio la promesa. Es el mismo Dios de nuestras escrituras. Incluso cuando encontraron los rollos del Mar Muerto y buscaron y encontraron fragmentos de los evangelios, cuando lo encontraron, miren, y lo pusieron a comparar, ¿saben qué? Decían lo mismo. Eso es increíble. Eso es increíble porque si ustedes nunca han visto o nunca han jugado la ruleta de pasarse el mensaje, ustedes nunca han jugado eso, que uno empieza a decir un mensaje y al final hay que ver cómo llega el mensaje, ¿verdad? A veces llegan cosas totalmente diferentes, distorsionadas, y es una cosa que se hace ahí mismo. Pero las Sagradas Escrituras, los evangelios, lo han confrontado con los evangelios de aquel tiempo y dicen lo mismo. Dicen exactamente lo mismo. El Shema dice que es el mismo Dios, no es un Dios nuevo. También ese Dios tiene atributos naturales. Nosotros tenemos atributos naturales, ¿verdad? ¿Cuál sería eso? Por ejemplo, somos mortales. Mortales es un atributo natural del hombre. ¿Por qué? Porque nosotros, todos los humanos morimos, pero Dios tiene atributos naturales. Por ejemplo, Él es eterno. ¿Qué significa eso? Que vive y que siempre ha vivido. Que es inmutable. ¿Qué quiere decir eso? Que cambia de opinión, ¿verdad? Que no cambia, no cambia. Que es omnipresente. ¿Que está dónde? En todas partes al mismo tiempo. Es que no es lo mismo. Está en todas partes, pero al mismo tiempo. También es omnipotente. ¿Qué puede qué cosa? Todopoderoso. Esos son los atributos naturales de nuestro Dios. Pero también tiene atributos morales. ¿Tiene qué cosa? Atributos morales.
los dioses antiguos de esas civilizaciones, por ejemplo, Zeus, que yo una vez vi un documental de Zeus, dice que a Zeus le rindieron culto por 1000 años. Dije, wow, 1000 años, un dios de mentira. Gente creyó por 1000 años un dios de mentira. Wow, y nosotros a veces no creemos en un Dios de verdad eterno. Pero estos dioses tenían características humanas. Estos dioses parecían más humanos que mortales, más que seres divinos. Eran envidiosos, eran celosos, eran vengativos, descendían para vivir con sus siervas, las embarazaban, le hacían semidioses, pero no, las características y los atributos morales de Dios son atributos, ¿qué cosa? Son atributos perfectos. Dios es amoroso, Dios es amor, como lo decía Juan 3:16. Vieron que el versículo en realidad no se equivocó tanto. Dios es amor y es la esencia del amor. Sabemos que es el amor porque conocemos a Dios. También Dios es santo. Dios es santo. Dios es justo. ¿Y qué significa la justicia? Darle a cada cual lo que le corresponde. Dios es justo y Dios es misericordioso. Y la misericordia implica darle a alguien algo que no se merece, darle un chance, como diríamos en nuestro lenguaje. Dios es misericordioso, entre otros atributos. Hubo una persona que conoció muy bien a Dios, y está en la Biblia, y es el autor del Pentateuco. ¿Quién es ese? Moisés. Y si Moisés le tocara predicar un tema, yo creo que predicara este mismo. Oye Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Primero porque a veces no somos capaces de conocer con profundidad al Dios verdadero. A veces venimos a la iglesia por muchas razones, porque estamos solos, quiero ser franco. A veces venimos a la iglesia porque estamos solos, porque queremos ver a alguien. Hay gente que ha venido enamorado, hay gente que ha venido porque nació en la iglesia, hay gente que ha venido porque le parece que es la verdad que se está predicando aquí. ¿Verdad? Hay muchas personas que vienen, pero que no han conocido a Dios. No entienden la magnitud y el significado. Para muchos, la palabra Dios es simplemente una idea, un concepto, algo positivo. El equilibrio. Oye, hasta esa palabra se han inventado. Bueno, Dios tiene que existir porque Dios es el equilibrio. Es lo bueno porque existe lo malo para que haya un balance en el universo. Miren, señores, eso es satanismo puro. El mal existe. ¿Sabe qué es el mal? Apartarse de Dios. El mal existe porque es apartarse de Dios. Si originalmente todo lo que existía era bueno, Dios no es una idea, Dios es el que da la idea. Dios es el centro, Dios es la persona, Dios es la razón por la cual tú y yo estemos aquí con vida y tengamos la oportunidad de arrepentirnos. ¿Qué significa Dios para ti? Es una pregunta para meditar. Yo no te puedo decir a ti qué significa Dios. Tus padres no te pueden decir qué significa Dios en tu vida. Eso solamente lo puedes definir tú. Ahora, ¿qué parte le corresponde a los padres? Mostrar el Dios como es. Para que al final de los días, al final de los tiempos, en el momento indicado, ¿qué cosa? Como preguntó Jacob a sus hijos, ¿y quiénes ustedes piensan que es Dios? Dios es el Dios verdadero, es el único Dios. También Moisés a lo mejor predicaría ese tema porque nosotros somos susceptibles a la idolatría. ¿Somos qué cosa? Susceptibles a la idolatría. Pero ustedes se preguntarán, no, pero ¿y cómo es eso, Leonel? Pero no, tú te equivocaste. Yo tengo 20 años en la iglesia, tengo 30 años en la iglesia. Yo no le prendo un velón a nadie. Yo no tengo un cuadrito de la Virgen de Guadalupe. Yo no tengo nada de eso. ¿Cómo que yo soy idólatra? Somos susceptibles a la idolatría. El pueblo de Israel fue susceptible a la idolatría. Incluso viendo los milagros de Dios en vivo y en directo, fueron idólatras. Ahora, ¿cuál es la idolatría de nosotros? ¿Es hacernos un ídolo, una figura? No, de eso nos cuidamos nosotros. De eso nos cuidamos nosotros y tenemos el valor de decirle al otro, ¿y tales cuáles son los que le rinden culto?
si nosotros a veces en nuestra conducta también nos volvemos idólatras porque ponemos cualquier cosa en lugar de Dios. ¿Cómo debe ser Dios? Como dijimos, teocéntrico. Dios debe estar en el centro, pero nosotros usurpamos a Dios en el centro, ponemos algo y le decimos, está bien Dios, espérate un segundito, que primero tengo que hacer esto. Y lo hacemos con cosas que ni siquiera nos damos cuenta. Yo asistí a una clase en la universidad y les aseguro a ustedes, yo fui a una clase de contabilidad y esa profesora, el 90% hablaba de su hija. De su hija esto, que su hija aquello, que su hija. Y yo digo, bueno, pues me están dando hija 011 en la universidad. Esa señora solamente hablaba de su hijo. ¿Cuál era el Dios de esa señora? Su hija. Nada tenía que ver con contabilidad. En ese tiempo yo estudiaba contabilidad. Entonces nosotros ponemos en lugar de Dios muchas cosas. Yo no tengo que decirle qué. Analicémoslo nosotros en nuestra soledad. ¿Qué yo le estoy dando prioridad por encima de Dios? Si nosotros ponemos a Dios por encima de todas las cosas, no tendríamos que estarle diciendo a la iglesia que diezme. No tendríamos que decirle a la iglesia que diezme. No tendríamos que decirle a los hermanos, mire, vamos a llegar a tiempo. Hay iglesias que le dan regalo a la gente para que llegue a tiempo. ¿Por qué? Si usted viene donde el soberano del universo, ¿por qué yo tengo que decirle a la iglesia, vamos a venir temprano? Mi hermano, cuando yo voy a trabajar, que yo entro a las 7:30 y yo me levanto a las 5:45 de la mañana, cuando yo voy y sé que nevó, yo lo pongo 20 minutos antes del reloj para paliar la nieve para irme a trabajar. Porque si no, el supervisor me hace así y me jala la oreja. Entonces, cuando venimos a la casa de Dios, a veces el que sube a la escuela sabática empieza con 5, con 6, con 7. Hay unos que son más valientes y el culto se llena a la hora del culto. Estamos dando prioridad a otras cosas que están ocupando el lugar de Dios. Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. O sea, se amará a uno o se apegará a uno y se despreciará a otro. No podemos servir a Dios y a la riqueza. No podemos tener dos dioses, porque si nosotros decimos que el Señor uno es, no podemos buscarle una contraparte. Por tanto, el Shema está para señalar con precisión que existe un Dios verdadero. Continuando allí mismo, espero que no hayan cambiado, no cierren la Biblia, el próximo versículo, ¿qué dice? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La palabra hebrea que se utiliza para corazón se refiere al asiento de las emociones, porque mi corazón en realidad no puede procesar nada, él está ahí para hacer otras funciones. Pero desde el punto de vista filosófico se quiere referir que es el asiento de las emociones, lo interno del pensamiento y es el sentimiento de la necesidad de Dios. Cuando la Biblia habla de corazón se refiere a esto. El Shema es un fuerte llamado hacia la lealtad y el compromiso y el pacto de interrelación entre Dios y el hombre. ¿Es qué cosa? Un pacto de interrelación entre Dios y el hombre. De toda la Torá, Deuteronomio es el primer libro que habla acerca del amor de Dios y enfatiza la reverencia. Cuando se refiere a la palabra alma, que es la segunda que se cita, la palabra alma que se refiere al ser y a la vida, a todo lo que soy, mi adoración, con todo lo que tengo, con mi alma, con mi vida y con mi corazón cuando se refiere a alma. Y el término con toda mi fuerza significa literalmente con todo mi máximo esfuerzo. ¿Cómo debemos alabar a Dios? ¿Con cómo? Con nuestro máximo esfuerzo. Dicho de otra manera práctica, debemos tener una profunda motivación interna para estar ligados al Señor,
para adorarle y glorificar su nombre. Una adoración con todo corazón debe incluir también nuestras emociones, nuestras ambiciones, nuestras esperanzas, nuestros deseos y nuestros planes. Todo eso implica. Por eso es que Dios quiere interrelacionarse con nosotros. Si nosotros tenemos proyectos, comprar una casa, comprar un carro, adquirir una profesión, Dios tiene que estar inmiscuido en eso, tiene que formar parte de esa idea. Tiene que formar parte de esa idea. Porque después cuando algo no nos sale bien, ay Señor, ayúdame en esta parte. Ayúdame en esta parte. Hay veces que hay muchachas, muchachos que se han casado con una persona que no era la adecuada, vamos a decir esa palabra. No era la adecuada para ella o para él. Y se casan. Y no consultan al Señor después de que tienen el novio. Déjame orar al Señor por mi novio. Pero usted no oró para tener ese novio. Y no le va bien porque no ha seguido los consejos divinos. Es un ejemplo. No estoy pensando en nadie. Y después nosotros queremos que Dios sea parte de la solución, pero no fue parte de nuestro proyecto inicial. No sé si me están entendiendo, mis hermanos. Si queremos adorar a Dios de todo corazón, tenemos que hacerlo con todas nuestras fuerzas, con todo. Tener a Dios presente, tener una oración constante con Dios, tener una interrelación con Dios, una comunicación con Dios. Hay gente que está en su trabajo y vive llamando al esposo, vive llamando a la esposa, vive llamando a los hijos. Eso está bien, si usted tiene tiempo para hacerlo, está bien, se ve bonito. Que a las 10 de la mañana le escriba, mi amor, te amo. Eso está bien, eso está bien. Pero ¿y qué tal tener esa comunión con Dios, ese pensamiento? Señor, conduce mi día, Señor, no me está yendo bien. Señor, mi supervisor está un poquito necio. Mis compañeros de trabajo se están burlando de mí. Tener esa interrelación con Dios. Dios quiere ser parte integral de tu vida. Dios no quiere ser el familiar que invitan el 24 de diciembre. Yo escuché una persona que llamaba en un programa de radio y decía, oye, pero es que a mí me invitaron a cenar con mi familia y el año entero nunca hablamos y me invitaron ahora, yo no quiero ni ir. La persona decía, yo no quiero ni ir. El psicólogo decía, bueno, pero aunque sea vaya, porque, ¿verdad? Usted va y se le zafa eso. Oye, pudiéramos reunirnos más a menudo. Dios quiere formar parte, Él no quiere ser un invitado en tu casa, Él quiere ser parte de tu casa. Amén. Dios debe ser el centro. Esto significa primero Dios en mi tiempo, en mi familia, en el cuidado de mi salud, en mi presupuesto y en el cumplimiento de la predicación. Dios debe ser el primero y el centro. El Shema me recuerda que Dios requiere mi entrega de forma total. Desde lo profundo de mi corazón, de mi ser y de mis fuerzas, sometidos a la voluntad de Dios. Y lo tercero, en esta mañana que quiero compartir con ustedes, es que el Shema revela que tengo una misión con las nuevas generaciones. ¿Qué dice Deuteronomio 6:7? Leamos. Y lo repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El Shema completa su misión cuando enseñamos diligentemente a nuestros hijos. En los tiempos patriarcales era común que la primera escuela era la casa. Si nosotros leemos el libro de la educación, la idea original era que las escuelas no existieran, ¿verdad? Es lo que sería homeschool, ¿verdad? Que nuestros hijos recibieran enseñanzas en las casas. Esa era la idea original de Dios. Pero al el hombre fracturar, ¿verdad? Requebrajar ese plan, han tenido que hacerse ajustes. Pero en la cultura judía, los padres se encargaban de la primera educación de los hijos. En el hogar. Agarrar a su hijo el sábado e ir a la sinagoga para que aprendiera de Jehová, para que aprendiera del Eterno, para que aprendiera de Adonai. ¿Se parece esto a nuestra iglesia? Tomar nuestros niños y venir y presentarlos y llevarlos, ¿se parece a lo que estamos haciendo?
Eso es para pensar. La educación también era teocéntrica en el pueblo de Israel, porque todo era teocéntrico. Todo era Dios el centro. Cuando dejó de ser Dios el centro, ¿qué pasó? Se volvieron como los demás. Y se volvió un arroz con mango. Y cada cual hizo lo que le parecía. Y cada cual hizo lo que le convenía. La idea original que Dios tiene es que nosotros debemos educar a nuestros hijos en cuanto al temor de Jehová. No crea que porque usted lo llevó a una escuela adventista, ya, bueno, ellos se encargan de eso. No piense que porque el niño viene a la escuela sabática el sábado y le ponen los tan útiles y hermosos videos y el librito, ya se acabó todo ahí. No. Eso es un refuerzo de lo que hay en la casa. Desde la cosmovisión hebrea, para mantener vivo este pacto del Shema, cada cual debía enseñar a sus respectivos hijos. No a los del vecino, no a los de enfrente, porque a veces decimos, ese muchacho sí molesta. Y el de los otros rompiendo todo. Tenía que enseñarse de generación en generación. Así cada niño también podía experimentar el significado y la sabiduría de las palabras del Señor. ¿Podía tener qué cosa? Una experiencia con Dios. Hay veces que hemos crecido en la iglesia y no hemos tenido una experiencia con Dios. Hay pastores que han dado testimonio. Mi papá fue pastor, nací en la iglesia y yo conocí al Señor a los 40 años. Por diferentes situaciones, pero al enseñar la palabra de Dios, los niños empiezan a tener su propia experiencia de relación con Dios. Dice un erudito judío de nombre Norman Land, si no se le enseña la Torá a un niño, es como si se le diera un ídolo. Si no se le enseña los mandamientos de Dios, el Pentateuco, si no se le enseña la historia de la creación, si no se le enseña cómo Dios ha mantenido, ha sostenido a su Dios, al pueblo, si no se le enseña que el Señor uno es como darle un ídolo, es como darle otra cosa, es como dejarlo a su libre albedrío, es como dejarlo un barco a la deriva. El propósito del Shema era extender el conocimiento de Dios a las generaciones, a las nuevas generaciones, hasta alcanzar la eternidad. Por eso decía, ¿qué cosa? Andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Por eso el judío cuando se levanta, cuando se despierta, dice el rezo del Shema y es una aclamación universal de que el Señor uno es. ¿Podemos nosotros decir lo mismo? ¿Podemos cuando vayamos a nuestro trabajo en la calle decir, existe un solo Dios, uno es? ¿Cuál es el legado del Shema para las nuevas generaciones? O sea, ¿qué enseña esto que viene de tantos siglos atrás? Primero, de que hay un Dios único, digno de ser reconocido, el único a quien debemos dar toda la honra y toda la gloria. Enseñar que pueden adorarlo desde ahora y para siempre. Es un proceso, es partícipe de esa adoración y también el compromiso de enseñarlo a las nuevas generaciones. El legado es dejar una herencia de principios y valores cristianos cuyo centro sea primero Dios en la vida de las nuevas generaciones. Esto no es una alternativa, es un estilo de vida dependiente de un Dios supremo. Ahora mismo nosotros tenemos muchas veces tenemos hijos en nuestras casas y queremos que ellos pasen el rato con cualquier cosa, ¿verdad? Le buscamos, ¿cómo le dicen a esto? Sí, eso le dicen a la niñera, le buscamos la niñera, una niñera electrónica, que hay que cargarla y le dejamos eso. En realidad es más fácil, ¿Por qué? Porque inmediatamente el muchacho está rindiendo, agarró su tablet y como que se hipnotizó. Pero eso no es lo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. Tenemos que darle el legado de que existe un Dios supremo, de que existe un Dios único y de que el Señor uno es y que Él ha estado presente en nuestra vida como Padre y que debe estar presente en la de ellos. Ahora, ¿estamos nosotros haciendo eso? Recuerden que tampoco podemos dar lo que no tenemos.
No podemos dar lo que no tenemos. Y en esta mañana la exhortación es que nosotros busquemos a Dios de todo corazón. Que reconozcamos que Dios es uno, que Él es uno y que es un Dios verdadero. Y si es un Dios verdadero, quiere decir que tenemos que confiar en sus promesas, creer sus promesas, creer que Él existe y hacerlo el centro de nuestra vida. No el que va en el espacio del pasajero, no algo acomodadizo, no el Dios cuando estoy enfermo. Es un Dios en todo tiempo y en todo lugar. La invitación en esta mañana es esa, mis hermanos, y a través de toda la semana, que entendamos quién es Dios y que pongamos a Dios el lugar que tiene o que debe tener en nuestras vidas. Ya llegó el momento de ubicarnos. Llegó el momento de vivir lo que creemos. Decimos con mucho orgullo que estamos en la verdad. Yo creo eso. Si no creyera eso, no estuviera aquí. Pero si estamos en la verdad, tenemos que vivir conforme a la verdad. Tenemos que vivir conforme a la verdad. Vivirlo y enseñarlo también a las nuevas generaciones. Y enseñarlo también a las otras personas a través de la predicación de la palabra. Quiero repetir la expresión, a ver si me sale mi judío. Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Escucha, oh Israel. Escucha, pueblo de Dios. Escucha, iglesia de Rochester. El Señor es nuestro Dios. El Señor